Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver los fundamentos de lo que es el direccionamiento IP, las clases de IP que hay y los tipos de direcciones IP y cómo identificar de qué clase es una dirección IP, así como sus máscaras de subred. En primera instancia, quiero comentarles que todas las direcciones IPs las vemos en todos los dispositivos que tenemos conectados a Internet en nuestra casa. Si ustedes tienen en su casa una computadora, una laptop, una televisión, un celular, una tableta, un dispositivo que reproduce audio, que todo está conectado a Internet, lo más seguro es que tenga una dirección IP. Quiero mostrarles en esta computadora que tengo desde donde estoy haciendo precisamente la grabación. Quiero mostrarles cómo este equipo, si ustedes entran a una ventana de MS2 al CMD, ustedes pueden ver que su equipo tiene una dirección IP. Si ustedes en esta pantalla del CMD dan un comando ipconfig y le dan enter, van a ver que les despliega sus configuraciones que tiene de dirección IP. Quiero que noten, por ejemplo, que este equipo tiene esta dirección IP. Este es un ejemplo típico de una dirección IP que ustedes pueden encontrar en una computadora. Si ustedes se fijan, aquí me dice que tengo la dirección IPv4 192.168.0.9 con la siguiente máscara de subred y con la siguiente puerta de enlace. Esos son los tres parámetros que cualquier dispositivo que está conectado a la red, pues básicamente tiene en su configuración y que nosotros no vemos. Entonces este tema es un tema que les debería de interesar a todos para poder identificar su direccionamiento IP, porque en algún momento se puede requerir saberlo. ¿Cómo llegamos a esto de las direcciones IPs? Bueno, resulta que todos los dispositivos trabajan con un protocolo que se puede decir que en este momento es universal, que permite precisamente hacer que todas las computadoras se conecten. Hablamos del protocolo TCP/IP. Pero de manera muy particular nos centraremos en este protocolo, en el protocolo de Internet, porque TCP/IP incluye muchos protocolos. El protocolo es simplemente la manera en que se comunican o entablan comunicación los dispositivos. Vamos a trabajar con este protocolo, que es el protocolo IP. El protocolo IP, se puede decir que hoy en la actualidad podemos encontrar dos tipos de protocolos IP o de direccionamientos IP. Estamos hablando de que hoy día tenemos IP versión 4 e IP versión 6. ¿Por qué IP versión 4 y por qué IP versión 6? Bueno, la forma común, como todos los dispositivos tienen una dirección IP, es la versión 4. Así fue definido en uno de los estándares de las redes. Un ejemplo que podemos tener de dirección IPv4 es esta, 192.168.10.5. ¿Ok? Esa es una dirección IP que está dividida en octetos. Esta es la forma en que se representa una dirección IP versión 4. Pero podemos tener también un ejemplo de una dirección IPv6. El formato de una dirección IPv6 lo pueden encontrar de esta forma. Acá, DB8, café, 2.2.1. Entonces vean de entrada que las nomenclaturas son diferentes. Aquí se representa en formato, el IPv4 en formato decimal, divididos en 4 octetos separados por un punto. Y en el caso de IPv6 tenemos un formato en hexadecimal separados por 2 puntos. Esos son los dos direccionamientos que hoy vamos a encontrar. Esta dirección IP versión 4 es una dirección de 32 bits si lo pasamos a un sistema binario. Y en el caso de IPv6 es un formato de 128 bits si lo pasamos también a un formato binario. Pero para este video nos vamos a enfocar en IPv4. En videos posteriores veremos todo lo que tiene que ver con respecto a IPv6. Muy bien, vamos a empezar entonces con IPv4. Yo les ponía un ejemplo aquí de una dirección IP versión 4, la voy a poner acá un poquito más grande, 192.168.20.5. Decíamos que una dirección IP versión 4 no es más que una representación en decimal de 32 bits en binario. Y es que podemos tener lo siguiente. Yo puedo tener
el 192 de esta forma. ¿Ok? Podemos convertir el 168 a binario. Vamos a suponer que el 168, voy a poner solamente un ejemplo, no es que sea este número en binario, se me ocurre que puede ser este. El 20, que tendría que estar activado. El 16 y el 8, se me ocurre que puede ser este. Y el 5, que es este. ¿Ok? Los demás son representativos nada más. Lo que quiero que quede claro aquí en este punto es que este 192 es representado por un octeto en binario por 8 bits, que puede ser este número. El 168 puede ser este número. El 20 puede ser este número. Y el 5 puede ser este número en binario. Entonces, si sumamos todos los bits que están representados de decimal a binario separados por un punto, tenemos que una dirección IP tiene 32 bits, ¿ok? Una dirección IP entonces está conformada en 32 bits, pero generalmente lo representamos en números decimales separados por un punto. Resulta que las direcciones IPs también tenemos que se pueden clasificar en diferentes tipos. Tenemos varias clasificaciones de direcciones IPs. Tenemos una clase A, una clase B y una clase C. Hay también otras clases, pero esas son para propósitos científicos, para propósitos especiales, y por lo tanto, en lo que es el cálculo de subredes o direccionamiento, pues generalmente no se utiliza, tienen un propósito especial. Entonces vamos a trabajar exclusivamente con tres tipos de clases, la A, la B y la C. ¿Cómo identificamos de qué tipo es la dirección IP? La dirección IP está dividida en octetos y cada octeto tiene un número de octeto. Comenzando de izquierda a derecha, tenemos que este sería el primer octeto, este sería el segundo octeto, este sería el tercer octeto y este sería el cuarto octeto. ¿Ok? Saber esto nos va a permitir poder identificar la clase de la dirección IP. Una de las formas de saberlo es porque el primer octeto, de acuerdo al número en decimal que tengamos ahí, nos da una pista de la clase, teniendo lo siguiente en mente. En la clase A, si el primer octeto está en un rango de números en decimal de 1 a 127, decimos que es una IP de clase A. Entonces, aquí tenemos un 192, no está en el rango de 1 a 127, por lo tanto, esta IP no es de clase A. En el primer octeto tiene otro número. La clase B, su numeración va de 128 a 191. Notamos en el primer octeto. Entonces resulta, si tuviéramos una IP que comenzara aquí en el primer octeto con un número dentro de este rango, entonces estaría en una clase B. En este caso, esta no está. Y la clase C, pues va de la numeración de 192 a 223. Si nosotros vemos este número en el primer octeto está dentro de este rango. Por lo tanto, tenemos que esta dirección IP que tenemos aquí de ejemplo entra dentro de la categoría de la clase C. Todo por el numerito que estamos obteniendo en el primer octeto de la dirección IP. ¿Y de qué nos sirve saber de qué clase es la dirección IP? Nos da mucha información, nos dice la máscara de subred que tiene y nos dice también cuántos hosts o cuántos dispositivos puede haber en una red. Aparte de poder saber en el primer octeto qué número hay y que nos indica la clase, algo que también nos indica la clase
y otros datos más es la máscara de subred. A una dirección IP siempre lo acompaña una máscara de subred. Vamos a ver esto. Estos numeritos son importantes que ustedes se los vayan memorizando, se los vayan aprendiendo para identificar la dirección IP. Voy a borrar para continuar ahora con lo que es las máscaras de subred. Les decía que la máscara de subred también nos dice a nosotros de qué clase es la dirección IP, pero también nos da otro dato importante. La máscara de subred o máscara de red nos indica que la dirección IP está dividida en dos partes. En una parte que se conoce como identificador de red y otra parte que se conoce como identificador de host. Entonces, si yo tengo una máscara por default de una clase A, la máscara por default, voy a poner aquí, máscara de subred por default, sería 255.0.0.0. ¿Qué nos está indicando esta máscara? Una característica de las máscaras es que solamente pueden tener dos valores. Pueden tener 0 o pueden tener un valor 255 en decimal. Y en binario o tiene unos seguidos o ceros seguidos. Pero no hay una mezcla de unos y ceros intermedios, sino que son puros unos seguiditos y puros ceros seguiditos. Esta máscara de subred por default de la clase A nos indica lo siguiente. Donde hay unos en binario, porque esto sería equivalente a esto, y todo lo demás sería 0, y así sucesivamente. Nos dice que el primer octeto, donde hay unos, es la porción de una IP que se le conoce como identificador de red. Y la otra que está en 0 sería identificador de host. Si yo pongo una dirección IP de clase A de ejemplo, que decíamos que en el primer octeto va de 1 a 127, vamos a suponer que tengo esta dirección IP 10.50.80.2, significaría que este octeto, el primer octeto, es el identificador de red y estos tres octetos restantes serían el identificador de host. ¿Esto qué nos indica? Varias cosas importantes. Primero, pudiéramos ver que el identificador de red en una dirección IP de todos los dispositivos es fija, es constante o no cambia. No cambia, es lo que queda fijo. Y esto es lo que es variable o lo que puede cambiar en una dirección IP. Por lo tanto, en una dirección IP de clase A, este número siempre va a quedar fijo y estos son los números que van a quedar variables. Entonces, yo les hago la alusión también o la semejanza a que el identificador de red es como si fuera la calle de una casa y todos estos tres octetos son los que pueden ser el número de una casa, es decir, pueden variar, pueden tener muchos numeritos por allí. Muy bien, esto es con respecto a una clase A. Si lo vemos ahora como una clase B, esto ya cambia, esto ya es diferente. Fíjense cómo va cambiando el identificador de red y el identificador de host. Entonces, en una clase B, la máscara por default sería 255.0.0. ¿Eso qué implica? Que tenemos más unos encendidos. ¿Ok? Y esto nos indicaría en una clase B que ahora tenemos más octetos en la porción de red y más octetos en la porción de host. Si ahora tenemos un ejemplo de una dirección de clase B que decíamos que en el primer octeto puede ir del número 128 al número 191, yo puedo tener esta dirección IP, 172.16.5.20. Entonces ahora tengo por los números unos en la porción de la máscara de subred, ahora tengo
que estos dos octetos son el identificador de red y estos dos octetos son el identificador de host. Por lo tanto, lo que queda fijo, lo que no cambia, son estos dos octetos y lo que sí puede ser variable y lo que puede cambiar son estos últimos dos octetos, de acuerdo a la máscara que estamos teniendo por default, ¿sí? Muy bien, eso con respecto a la clase B. Ahora, con respecto a la clase C, vemos que ahora cambian cuáles son precisamente los octetos de identificador de red y los octetos de identificador de host. Entonces, ahora resulta que tenemos aquí que la clase C tiene una máscara 255, 255, 255, 0. Por lo tanto, hay más unos en la máscara de subred. Si yo ahora pongo una dirección IP como la que tengo ahí arriba, me voy a poner otra, 210.50.80, resulta que ahora estos tres octetos que tienen 255, que tienen 1 en la máscara, son la porción de identificador de red y este es la porción de identificador de host. Esto es lo que puede quedar fijo o lo que queda fijo y esto es lo que queda variable. Esta es la calle y este es el número del host o del dispositivo o de la casa. ¿Ok? Entonces, fíjense, quiero que vayan viendo cuántos octetos van a quedar fijos y cuántos octetos van a quedar variables. Esto nos da muchísima información, la clase nos da mucha información porque la clase y la máscara nos da mucha información porque nos permite saber cuántos dispositivos podemos tener en una red. Si yo tengo, por ejemplo, esta dirección IP, 10.0.0.1, con una máscara 255, perdón, una máscara de subred por default 255.0.0.0, eso significa que esto es el identificador de red. Ahora voy a poner esto con respecto a la clase A. Ahora voy a poner un ejemplo de clase B, haciendo un resumen de lo que acabamos de ver. 172.30.4.8 con una máscara 255.255.00. Y ahora voy a poner un ejemplo de clase C para mostrarles algo. 200.8.9.4 con una máscara 255.255.255.0. ¿Qué les quiero mostrar y qué quiero que vean? Vean cuántos octetos son el identificador de red. Aquí sería 1, aquí serían 2 y aquí serían 3. Porque esto me lo está indicando precisamente la máscara. ¿Qué es lo que puede variar? Aquí puede variar este octeto, aquí puede variar estos dos octetos y aquí puede variar estos dos octetos. Si nosotros convertimos cada octeto de binario a decimal, el número menor que podemos tener en cada octeto es el 0. Si yo lo llevo esto, por ejemplo, a binario. ¿Ok? El 4 tenemos que sería este, pero el número menor que puede haber en un octeto sería todo apagado. Y el número mayor, haciendo combinaciones posibles, el número mayor que podemos tener en un octeto es este 0, sería 255. Quiere decir que este valor puede variar desde 0 hasta 255. Si yo lo traduzco a número de direcciones IPs, significa que en una clase C yo puedo tener aquí 256 IPs o 256 dispositivos, porque pueden ser estos valores entre 0 hasta 255, ¿sí? Si yo voy empujando, aquí puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 255. Por lo tanto, en una clase C, teniendo precisamente una máscara de este tipo, yo puedo tener 256 IPs en una clase C. Me lo indica el número del primer octeto, me lo indica la máscara,
me dice que tiene que quedar fijo, me dice que tiene que quedar variable y por lo tanto yo ya sé cuántas IPs puedo tener aquí. Si yo me voy ahora a una clase B, resulta que tengo 2 octetos que quedan fijo y 2 octetos que quedan variable. Quiere decir que este octeto puede variar desde 0 a 255 y este octeto también. Por lo tanto, si aquí tenía yo 256 IPs, acá tengo más, porque puedo tener 256 IPs en este octeto y 256 en este otro octeto. Entonces nos vamos a que en una clase B puede haber más de 65,000, un poquito más de 65,000 IPs. Para ser exactos, si utilizamos una calculadora que puedan tener ustedes allí en su celular, vamos a multiplicar 256 por 256 y nos da un valor de 65,536 IPs. 65,536 IPs. Entonces quiero que vayan notando la diferencia en cuántos dispositivos hay en una red dependiendo de la clase de la dirección IP. Ahora, vean en una clase A. En una clase A tenemos estos 3 octetos que pueden variar de 0 a 255, de 0 a 255. ¿Por qué de 0 a 255? Porque veíamos que es el número más pequeño de binario decimal y el número máximo de binario decimal. Por lo tanto, ¿cuántas direcciones IPs puedo tener en una clase A? Pues hacemos lo mismo. En una calculadora multiplicamos 256 por 256 por 256 y nos indica que este es el número de direcciones IPs que podemos tener en una clase A. Vean que son 16.777.216 direcciones IPs. Más de 16 millones de direcciones IPs. Más de 16 millones de direcciones IPs. Entonces, la clase nos indica cuántos dispositivos puede haber en una red. Nosotros, dependiendo del tipo de red que tengamos, pues vamos a poder utilizar una dirección IP de este tipo. Entonces, si yo tengo una red que a lo más tiene 100 dispositivos, pues entonces entra perfectamente dentro de la clase C. Yo puedo utilizar una IP de clase C, donde el primer octeto puede ir desde el 192 hasta el 223. Si yo tengo una red que tiene 3,000 dispositivos y es una red de una empresa un poco más grande, entonces tengo que irme a una clase B con esta máscara donde me soporta hasta 65,000 dispositivos. Y si yo tengo una red extremadamente grande que tiene sucursales y que tiene también oficinas en otros países y que es sumamente enorme, sumamente grande, voy a conectar muchos dispositivos que son más allá de 1 millón de dispositivos, 2 millones de dispositivos, entonces me tengo que ir a una clase A donde el primer octeto va a estar desde el 1 hasta el 127 con esta máscara de subred. Ok, tenemos entonces aquí que la clase, el número en el primer octeto, la máscara que tenemos me va indicando de qué clase es la dirección IP y cuántos dispositivos puedo tener en la red. Comúnmente hay números que se utilizan en las direcciones IPs que son números que son muy conocidos en todas las redes. Las clases de las direcciones IPs nos indican el tamaño de la red, pero también dentro de cada clase de las direcciones IPs hay algo que se conoce como direcciones IP públicas y direcciones IP privadas. Las direcciones IP públicas son todas esas direcciones IPs que están dentro de los rangos de las clases que permiten que, por ejemplo, una página web o un sitio web salga a internet, sea a la luz pública. Si yo tengo, por ejemplo, un servidor que quiero que esté conectado a internet y que todo el mundo todos puedan acceder a ese servidor, entonces yo tengo que conseguir una dirección IP pública para poder poner a la luz del mundo, como quien dice, ese servidor y que todos lo puedan acceder. Sin embargo, en las LAN, en las redes internas donde hay muchos dispositivos,
no vamos a conseguir ni vamos a comprar una dirección IP pública, porque las direcciones IP públicas tienen un costo, ya sean rentadas o ya sean compradas. Entonces, en todos mis equipos de mi LAN, en todos mis equipos que estén conectados a un switch dentro de mi red o dentro de mi casa, no le voy a poner una dirección pública, le voy a poner una dirección privada. Esas direcciones privadas cualquiera las pueden usar, no tienen ningún costo, son gratis y las podemos utilizar. Hay rangos de direcciones privadas que tienen que conocer. Les voy a poner aquí un ejemplo, espero que con esto haya quedado pues entendido toda esta partecita del direccionamiento de las clases, del tamaño de la red, pero también quiero que conozcan las IPs privadas de cada una de las clases. Por ejemplo, en la clase A tenemos un rango. Ya ven que les había dicho que en el primer octeto va desde el 1 hasta el 127. Bueno, dentro de las IP privadas de clase A está el rango de la 10.0.0.0 hasta la 10.255, 255, 255. Si nos vamos a una clase B, el rango está de la 172.16.00 hasta la 172.31, 255, 255. Y la más conocida, que es la clase C para redes más pequeñas, es la 192, 168, 00 hasta la 192, 160, perdón. Sí, 00 hasta la 192, 168, 0, 255. Ok, tenemos básicamente todo lo que es este rango. Bueno, hago un acotamiento, perdón, aquí es de 255, 255. Entonces, estos son los rangos de las direcciones IP privadas que las pueden encontrar en la mayoría de las computadoras de las empresas o incluso dentro de su casa. Si ustedes ahorita se van a un CMD dentro de su computadora y le dan ipconfig, van a ver que lo que tienen es una IP privada que puede estar dentro de este rango, que son gratuitas, que cualquiera puede usar dentro de su LAN, de la conexión de internet hacia dentro de la empresa o hacia dentro de su casa. Ya de la dirección IP que tenga un servidor o un equipo que sale a la luz de internet, a la luz pública y que cualquiera puede encontrar, tiene que estar en un rango de una IP pública que no está dentro de esto de las privadas y que sí ya tiene un costo y que hay que conseguir. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad para ustedes para tener un panorama general de lo que son las direcciones IPv4, de los rangos en el primer octeto, de la máscara que corresponde y el número de dispositivos que hay dentro de cada una de las clases. En los siguientes videos ya veremos cómo hacer la segmentación de una red y encontrar nuevas máscaras de red.